Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe, esta vez convocado por Juanjo de Asturias. Juanjo de Asturias nos ha pedido esta película del año 1975, dirigida por Stanley Kubrick, con Ryan O'Neal, Marisa Berenson, Leon Vitali y Patrick McGee, película titulada Barry Lyndon. Juanjo, lo primero de todo, muchísimas gracias por tu petición. Una más, un clásico más que vamos a despachar aquí en Acción Cine, y además con todo el placer del mundo. Hace cosa de unos meses, a unos cuantos, bastantes, por no decir un año, uno de vosotros me pidió hacer un vídeo monográfico sobre las películas de Stanley Kubrick, el cual, por cierto, aprovecho para recomendaros, porque yo creo que por lo menos pude estar más o menos acertado, pero completo, era un vídeo completo. Afortunadamente no eran muchas películas, no son muchas las que nos dejó Kubrick, eran poco más de una decena. Y mientras hablaba de cada una de ellas, una de las cosas por las cuales me lamentaba es, hombre, lo ideal de cada una de estas películas es que deberían tener su propio vídeo, tener su propia crítica a la carta, porque si algo tiene el cine de Kubrick es que guarda mucha tela que cortar. Y entonces, como siempre, ofrecía mis servicios al respecto. Si algún interesado, y os decía que si alguna de estas películas os apetecía que habláramos más en profundidad de ella, etcétera. No sé si fue tu caso, Juanjo, pero mira, oye, esto ha surgido así. Ha surgido la oportunidad de hablar de una película de Kubrick. Y una de las cosas, una de mis reflexiones al respecto en aquel vídeo sobre Barry Lyndon, es que si hay una película que la gente puede, o mejor dicho, que la gente se permite el lujo de decir que no le gusta de Kubrick, y no por ello además sentirse menos inteligente que el resto, es precisamente Barry Lyndon. Ha trascendido, e insisto, no es mi opinión, estoy hablando de una consideración general que yo palpo. Ha trascendido al final Barry Lyndon como la peli aburrida de Kubrick. De hecho, en algún momento he escuchado la definición de que esta es la película de un genio aburrido. Evidentemente, como veis, esa no es mi opinión, entre otras cosas porque le voy a otorgar 5 estrellas a esta película, la consideración de obra maestra. Tuve esa sensación, por cierto, cuando vi la película hace ya un año para hacer el vídeo especial de Kubrick, y la he vuelto a tener ahora. Cuando la he vuelto a ver para hacer este vídeo que nos ha pedido Juanjo, me parecen injustos algunos de los calificativos que se dan a esta película a la hora de denostarla o a la hora de intentar convertirla en una especie de patito feo dentro de la filmografía de Kubrick. Se suele decir que es una película extremadamente fría, y posiblemente sea así. Desde luego, Kubrick no era un director, vamos a decir, de los pasionales, era un director frío, en el sentido de que tenía una puesta en escena perfectamente medida, muy cuadriculada y muy calculada. Y eso al final, quieras que no, nos llega a nosotros. Las películas se empapan de toda esa cerebralidad, si me permitís el palabra. Kubrick sabía todo el rato muy bien lo que quería. Lo tenía todo planificado en su cabeza. Y vamos a decir que no era aficionado a las alaracas y el jolgorio. Aunque bueno, esto sería discutible a tenor de algunas de sus películas. Pero bueno, ya sabéis lo que quiero decir. Es un cineasta que por lo general se percibe como frío en su puesta en escena. Hay que decir que efectivamente Barry Lyndon no es la excepción en ese sentido en su filmografía. O sea, es más, es posiblemente su película más estudiada, su película más detallista, y luego hablaremos de eso. Hablaremos también de su puesta en escena, de su atención casi enfermiza y desde luego obsesiva en el detalle, pero cuando la vi hace ya ese año largo y la he vuelto a ver ahora, también
me atrevo a decir que se trata de la película más sentimental de Kubrick. Sentimental y Stanley Kubrick son dos cosas que habitualmente yo no he solido ver en lo que es su filmografía. No suelen coincidir en la misma frase. Precisamente por esa frialdad que os decía antes que Kubrick imprimía en su puesta en escena, al final eso se acababa también contagiando a lo que son las relaciones entre los personajes. De hecho, si algo podemos convenir es que el cine de Kubrick, por lo general, suele ser, además, muy pesimista en cuanto a nuestra naturaleza. Sin embargo, precisamente en esta película que se ha ganado la fama de fría, de aburrida y tal, incluso eso me parece discutible. Yo le pondría, por cierto, a alguien un ciclo de determinada director del este de Europa para que vieran de verdad lo que puede llegar a ser del este de Europa y de Centro Europa también, para que vieran de verdad lo que es aburrirse mientras se ve una película. Pero al lío. Precisamente en Barry Lyndon encontramos de verdad algunos de los momentos con más corazón y más sentimentales, sentimentaloides quizá, luego hablaremos de eso, jamás rodados por Kubrick. La película, en todo caso, no ha pasado a la historia por eso, o tampoco ha sido especialmente... Por la crítica sí, yo creo que cada vez más, pero no por el público. La película sí que ha sido elogiada de forma unánime por su detallismo, por el preciosismo de sus imágenes, por la composición de sus planos, por la atención, como os decía antes, obsesiva en el más mínimo detalle que tiene esta película. Mires donde mires, dentro del cuadro, y esto de cuadro, por cierto, nos llena muy al pelo para hablar de esta película, vas a encontrar un detallito el cual lo vas a encontrar interesante. Y todo eso es verdad, y además eso me parece un aliciente. Y de eso vamos a hablar en buena parte de este vídeo. Ya sabéis, por cierto, por lo menos ha trascendido así, que este Barry Lyndon no era el plan A que tenía Stanley Kubrick en la cabeza. Su plan era poner en pie aquella faraónica biografía sobre Napoleón Bonaparte, que finalmente se supone que por problemas de producción, problemas de presupuesto, eso se iba de las manos, no pudo salir adelante. Por cierto, tenemos película de Napoleón dirigida por Ridley Scott, a su manera también muy influenciado por Kubrick, pero bueno, ese es otro lío y será además a finales de este año. ¿Qué ocurrió una vez ya desechada la biografía de Napoleón? A Kubrick no dijo, o dijo, mejor dicho, esto tengo que aprovecharlo, es decir, toda esta investigación que he llevado a cabo, todas las anotaciones, todas las averiguaciones, todas las investigaciones sobre los siglos XVIII, XIX, principios del XIX, etc., lo aprovechó. Aprovechó, por ejemplo, todas las imágenes que tomó de uniformes reales y de utensilios militares, y se dijo, esto como los andares del cerdo, ¿no? Directamente, esto no puede caer en saco roto. Ahora bien, vamos a narrar otra cosa. Fue entonces cuando consultó algunos de esos libros que él tenía, algunas de las novelas que él guardaba, era también un lector muy compulsivo, pero que también las leía con un ojo puesto en esto podría dar pie a una buena película. Fue a su biblioteca y pensó que sería, dices, una buena idea, tengo esta novela de William Thackeray, no excesivamente conocida, escrita en el 19, le veo potencial. Yo os lo confieso, yo soy un converso de esta película. Yo estaba en el barco de aquellos a los cuales le daba pereza Barry Lyndon. Soy de los que la consideraban aburrida, ¿por qué no decirlo? Son más de 180 minutos, que se dice pronto. Y sin embargo es una película a la cual yo cada vez que la veo logra atraparme más y más. Y además esto también es una de las grandes virtudes del cine de Kubrick. Sus películas, sean buenas, malas o regulares, provocan siempre que te hagas más preguntas después
que antes que verlas y que trates de indagar en el significado último que podrían tener estas obras. ¿Qué es lo que me ha intentado contar aquí? Dicho de otro modo, intentar desentrañar qué le motivó a alguien como Stanley Kubrick a fijarse en esta novela, que nadie más le había visto potencial para convertirla en una película. Eso es lo que a mí me gusta. Es decir, ¿por qué le interesó a esto Kubrick? ¿Qué pretendía transmitirnos con esta historia de Barry Lyndon? Esta película nos habla de unos cuantos temas y también vamos a ver eso a medida que repasemos acontecimientos y detalles de la película. Pero es verdad que yo veo cada vez más que lo que pretendía aquí Stanley Kubrick, quizá, era, o no era, bueno, era, sí, evidentemente, narrar la historia concreta de este ambiguo joven llamado Barry, o de un joven que podríamos considerar abiertamente un trepa y una revista, pero también mostrarnos algunos detalles positivos sobre él. Y esto es lo que yo creo que también engrandece la película, que se aleja totalmente del maniqueísmo de buenos y malos. Yo creo que Stanley Kubrick lo que quería aquí, aparte de narrar esta historia, y es lo que quería decir, de algún modo también esbozar un cambio de era, de un cambio de mentalidad en lo que podía ser el hombre moderno. Es decir, se comienza en una época en la cual conceptos como tener palabra, el honor, qué importante es el honor en esta película, la fidelidad, eran conceptos que estaban muy arraigados antes, pero que sin embargo ya por aquel entonces, como podemos ver a día de hoy, estaban en vías de extinción, sepultadas por otro tipo de, no sé si virtudes, pero vamos a decir que se acaban solapando otro tipo de valores sobre el tener palabra, el honor o la fidelidad. ¿De qué nos podría estar hablando aquí Kubrick, por ejemplo? De un cambio de valores, de un cambio de la escala de valores del hombre occidental. Sé que esto suena un poquito pedante, pero creo que es lo que a la larga podemos interpretar de una historia como la de Lord Barry. A continuación yo creo que es pertinente recordar por encima el argumento de la película, sobre todo, y primero para los que no la hayáis visto, y después para los que la hayáis visto y no os acordéis muy bien porque, insisto, esta es una de esas películas que nos gustan tanto de Stanley Kubrick. Pero vamos, solamente lo que es la sinopsis, por encima. Lo que tenemos aquí es a este Redmond Barry, el apellido de Lyndon vendrá después, es un joven irlandés, un joven de pocos medios y de una familia bastante humilde. Y este chico va a tener que pasar por una prueba que va a cambiar su vida. Él está enamorado de forma sincera, honesta, al parecer de una, bueno, al parecer no, de una joven de su pueblo. Una joven quizá también con más recursos por parte de su familia, pero tampoco es una millonaria. De ahí que dijera que Barry está enamorado de forma honesta. Parece un amor honesto. Y sin embargo, ella se compromete con un capitán del ejército británico. Este sí, como os decía antes, un hombre de posibles, al contrario que Barry. Ambos se baten en duelo. Barry cree que lo mata y por tanto tiene que huir de ahí. Y digo que cree que lo mata porque luego averiguaremos que no ha sido así, que en realidad ha sido todo una enorme pantomima para que no cargara con un delito de sangre. Todo esto, por cierto, en un contexto histórico real, dentro del contexto de la Guerra de los 7 Años, a mediados del siglo XVIII. Por un lado estaba el Reino de Gran Bretaña y Prusia, y enfrente tenían a Francia, y hay que decir que también a nosotros, al Imperio Español. Una guerra que casi como todas las guerras, al final versa sobre lo mismo, que es el dominio de una serie de tierras. Aunque en este caso aquí nos importa más bien poco el contexto histórico para hablar de la película. De lo primero que quiero, o por lo menos el contexto bélico, de lo primero que quiero comentar, y además me parece muy pertinente, es sobre la banda sonora. Vamos a ver. Yo me pregunto, ¿es Stanley Kubrick el cineasta, la persona que más partido ha sabido sacar a la música clásica en el cine? Yo creo que sí.
Además, sobre todo ya por abusón, es decir, ya porque si lo haces una vez, pero lo haces una segunda, lo haces esta en una tercera y ya luego piezas varias en otras películas, dices, no es casualidad, ¿no? No era algo nuevo para él, previamente lo acababa de hacer en 2001, en una película además de ciencia ficción, futurista, además, ambientada unos 50 años, 40, en el futuro. Utilizar música clásica era algo que nadie no se había hecho, no existía eso, y ya sabéis todos cómo quedó. Después en La Naranja Mecánica también la utilizó, con una distopía, donde en principio tampoco pegaba. Es verdad que en este caso, por el uso de sintetizadores, con Wendy Carlos a la cabeza. Y aquí, esta vez sí, dices, joder, cine de época, ¿cómo no vas a utilizar música clásica? En este caso, no contando con un compositor fijo, sino con varias piezas. Y la película se abre de forma majestuosa. O sea, a lo mejor se me ocurren otros adjetivos mejores, pero esa sarabanda de Händel que todos conocéis y que además es un tema de verdad que hace elevarse a la película ya desde el mismo inicio. Es decir, ya te pone eso en una altura tan elevada como hacían esos compositores barrocos al fin y al cabo. En este caso Händel, aquella música barroca en realidad no eran más que, y sé que suena como ostras, tal, pero eran su modo de acercarse a Dios a través de la belleza, ¿no? Y a través de un acto creativo. Y con este arranque y con esa sarabanda, que además va a ser recurrente a lo largo de la película, con distintas variaciones, eso es verdad, tenemos eso, un inicio que sobrecoge. O sea, simplemente son los títulos de crédito, pero la música es precioso además, es una música que ya de por sí te introduce en una atmósfera llena de dramatismo y además que anticipa la tragedia, guiño, spoiler, en la cual se va a acabar convirtiendo la vida de Redmond Barry. Sin embargo, Händel no es el único. Es decir, por ahí tenemos, por ejemplo, a Bach, como no, que también figura con un concierto para clave, pero después, y esto es interesante, encontramos una serie de digresiones musicales, en el sentido de que es música, vamos a decir que a ojos de hoy es clásica, pero no se corresponde con la época en la cual estaba ambientada la película. Y eso Kubrick no era idiota, es decir, él lo comentaba en una entrevista. Él posiblemente se había escuchado todos los discos de música del siglo XVIII que se podían escuchar. Evidentemente no había sido un error por su parte, pero sintió que esos temas, aunque fueran ya del periodo romántico, eran los que mejor encajaban para las imágenes. Y además, lo que encontraba Kubrick es que en la música barroca, que sería la que tocaba por época, es cierto, estaba ausente el elemento romántico que él busca en determinados momentos de esta película. De ahí, por ejemplo, que eligiera música de Franz Schubert, compositor austriaco, y además ya del siglo XIX, de esa época de los románticos. En esto Kubrick era muy inflexible, o sea, o mejor dicho, muy flexible con el tema de la música, en el sentido de que él quería siempre la música adecuada para la imagen adecuada. Eso era verdaderamente lo que, según su opinión, era lo que acaba reteniendo el espectador. No el diálogo, es la imagen junto a la música. Es lo que, según su visión, es lo que iba a hacer que la película perdurara en la memoria del público. Y es cierto, ¿quién diréis? No, yo me acuerdo de tal diálogo. Barry Lyndon no es una película de diálogos, no es una película de retener diálogos y de citarlos después a continuación. Pero es que con eso no le estamos echando de menos a Kubrick, al contrario, lo estaríamos ensalzando, porque él mismo manifestaba que esa era su intención. Él admiraba el cine mudo por eso, por la capacidad que tenía de poder transmitir conceptos, sentimientos, emociones, solo a través de las imágenes. Encontramos incluso música del siglo XX en esta película. Tenemos el llamado tema de amor de Barry Lyndon,
que en realidad es un tema titulado Women of Ireland, Mujeres de Irlanda, interpretado por The Chieftains, banda irlandesa de folk de, pues eso, de música tradicional de su país. La banda sonora de la película es una gozada que se puede disfrutar al margen de la propia película. Por supuesto, se me olvidaba la marcha de los granaderos británicos, con flauta y tambores. O sea, hasta una marcha militar simple como esa, ya sabemos, alguien decía que esto es a la música, lo que las marchas militares es a la música, etc. O sea, como diciendo, las marchas militares es lo más bajo que se puede componer, vamos a decir, desde un punto de vista creativo, porque tiene unos patrones muy marcados. Pues hasta una marcha militar como esa, Kubrick logra que suene solemne en las escenas bélicas. Otra de las consideraciones que hay que hacer previas, técnicas también, hay que hablar mucho de técnica cuando se habla de Kubrick, es su estilo, que aquí no pasa desapercibido, cómo no. Y es ese recurso constante del zoom. Un recurso, hay que decir, después bastante denostado por considerarse facilón a la hora de crear un impacto visual en el espectador. Esto lo veréis en determinada época, vamos a decir a finales de los años 60 y mucho en los años 70, de repente a todo el mundo se empezó a volver loco con el uso del zoom, y aquí ya sabéis que en televisión también hizo furor. Yo creo que cabe decir que nadie utilizó este recurso con la elegancia, con la precisión y con el sentido de Stanley Kubrick. Si os fijáis, la mayoría, un gran porcentaje de los planos de la película constituyen siempre un plano cerrado, habitualmente además enfocado en el rostro del actor o de la actriz, y que poco a poco se va abriendo de forma gradual, hasta constituir un cuadro perfecto. Y esa es una de las cualidades que hay que señalar de Barry Lyndon. O sea, prácticamente cada fotograma, no ya cada secuencia, cada fotograma, es una obra pictórica por sí misma. Ya no solamente, por cierto, por el uso de la iluminación, que luego también hay que hablar de esto, en este caso gracias al operador John Alcott. Es también una obra pictórica por la distribución de los elementos. Tú puedes coger cualquier secuencia de Barry Lyndon. Me estoy acordando ahora mismo, es que hay mil. Me estoy acordando de una de Marisa Berenson en la bañera, por ejemplo. Y eso en sí mismo es un cuadro. O sea, acaba constituyendo un cuadro. Barry Lyndon pescando en una barca en el lago. También tienes la sensación de que dices, joder, esto es una obra pictórica. Es la composición perfecta y un cuadro, hay que decir que, insisto, empieza desde un punto cercano, enfocando al actor, pero poco a poco el plano se va abriendo hasta constituir ese cuadro perfecto. Esto es algo que, por otro lado, los detractores de la película critican. ¿Por qué? No por el uso del zoom, sino porque estaremos en realidad ante una sucesión de cuadros vivientes, lo que los franceses llaman el tableau vivant, en vez de una película, ¿no? Pero está claro que hay esa intención. La hay porque además cuando se abre el plano y vemos ya esa obra pictórica, o sea, ese cuadro compuesto y recién pintado, tenemos los personajes, los actores, es que apenas se mueven, es que están prácticamente inmóviles. Incluso hay un perrito que vemos en uno de esos planos, si no me falla ahora mismo la memoria, es precisamente en el plano de la barquita en el lago. Incluso ese perro está totalmente inmóvil. Aquí, por ejemplo, en España, lo de tableau vivant nos suena un poco más de fuera, pero aquí lo que tenemos son los famosos belenes vivientes, que sobre todo es una tradición que sobre todo no, es en Navidad. La pregunta, ¿por qué lo hace esto Kubrick? ¿Por qué esta cualidad de lo estático en la película? ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué distribuye la película en una sucesión de cuadros con un mínimo movimiento? Esto, amigos, como tantas otras cosas, Kubrick nos dejó a todos con el
interrogante. Pero es cierto que se ha especulado. Se ha especulado, por ejemplo, con que esta podía ser una forma que tenía el cineasta de querer plasmar la inacción de la sociedad de por aquel entonces, el anquilosamiento, el inmovilismo, la falta de alicientes, de inquietudes por parte de esa sociedad dividida un poco entre dos eras. Ya os digo que no sabemos por qué lo hace, pero lo cierto es que ahora, y ahora repasaré algunos de esos cuadros, a mí cada vez me deslumbran más esos cuadros y me parecen de verdad de una composición maravillosa. Son como pequeñas obras de arte, píldoras de obras de arte que se incluyen dentro de una película que, cómo no, acaba conformando una obra de arte. Algunos de esos momentos que merece la pena repasar como ejemplos de los cuadros vivientes, os he citado ya unos pocos, pero es que todo, o sea, sin ir más lejos, está esa preparación al duelo. Esa preparación al duelo con el oficial británico. Perfectamente, eso podría haberse titulado como cuadro Prolegómenos de un duelo. Después tenemos también esa estampa perfecta de Marisa Berenson junto a su hijo y al bebé que ha tenido con Redmond Barry. Marisa Berenson, que es la señora la señora Lyndon, que le otorga ese título al casarse con Barry. También tenemos el momento que he mencionado antes de Lady Lyndon en la bañera mientras una doncella le está leyendo en francés. En la bañera medio vestida. Claro, yo esto entiendo que era un traje de baño de la época. Y ya os digo que es que cada plano, cada uno de esos planos invita a mirar, invita a estar mirando de izquierda a derecha, de arriba a abajo, buscando elementos seguro que estratégicamente colocados por Kubrick, porque su perfeccionismo en ese sentido era absoluto. Luego, también hay que tener en cuenta la composición de las escenas de batalla. La composición de las escenas de batalla, sobre todo la primera que vemos, y concretamente cuando vemos además un tipo de plano muy Kubrick. Esa tropa perfectamente centrada en el medio del plano, avanzando a golpe de tambor y sonando la flauta poco a poco, acercándose a la dirección del enemigo. De algún modo, la idea de Kubrick era, oye, yo esto tengo que montarlo de tal forma que se quede en la retina del espectador, que cause un impacto. Sobre este tema de la guerra también quería mencionarlo porque queda claro que el tema de la guerra, las guerras en general, era algo que le preocupaba cuando no le obsesionaba directamente a Kubrick. No solamente, ya estaréis pensando, la chaqueta metálica, por supuesto que sí, pero ya había tocado el hecho bélico de una forma muy directa en una cinta como Teléfono Rojo, por ejemplo, y qué vamos a decir a estas alturas de Senderos de Gloria, ¿no? De estas secuencias llaman mucho la atención de estos combates bélicos que claro, entiendo que debían sucederse así. O sea, no me imagino a Kubrick tomándose licencias con respecto a la historia después de toda la documentación. Es decir, la tropa se va acercando con su fusil en mano, pero andando directamente en dirección al enemigo, mientras que el enemigo la emprende a balazos con ellos y consecuentemente van cayendo como moscas. El compromiso antibelicista de Kubrick no solamente estaba en su obra, sino también en sus propias declaraciones. Es decir, era terror, tenía auténtica aversión por cualquier tipo de guerra. Independientemente de que estos combates se sucedieran así, y seguramente eran así, yo creo que Kubrick también nos está mostrando el absurdo de todo esto. El absurdo de la guerra. Si no fuera por el aire marcial que tienen todos estos hombres y su forma de desfilar, la verdad es que resultaría casi ridículo ver cómo avanzan de forma imperturbable, sin moverse, por muy caballeresco que resulte, pero que les va a caer, o sea, un cañonazo encima. Hay una frase en la película sobre esto, por cierto, que dice algo así como que una cosa es soñar con guerras en una butaca y otra muy diferente, vivirlas en primera fila. Tampoco me puedo olvidar aquí de las celebérrimas secuencias con velas. La leyenda dice, bueno, la leyenda no,
Eso lo reveló el propio John Alcott, el director de fotografía, que Kubrick había adquirido una cámara especial de la Agencia Espacial Norteamericana, la NASA, para poder rodar única y exclusivamente con luz natural, es decir, sin apoyos artificiales o sin ser creada de forma artificial por parte de un operador. Y se nota un mimo tremendo en cada uno de esos momentos para que fuera ya no solamente visible la escena por parte del público, algo que verdaderamente era complicado, sino para que además resultara fotogénico, que todo quedara igual de bonito que aquellas escenas en las que sí cabía un sol radiante. Un ejemplo lo tenemos en una de las partidas de cartas donde Chevalier, el personaje de Chevalier, está como su oponente. Se suele decir, por cierto, que la colaboración de Kubrick con la NASA para rodar 2001, una odisea del espacio, le granjeó así algún contactillo, y de esta forma les acabó pidiendo prestadas esa cámara especial que utilizaba la agencia para fotografiar estrellas desde superficies como la Luna. En todo caso, es curioso porque este tema del inmovilismo de los actores también se comentaba lo siguiente, sobre todo en estas secuencias con velas, donde solamente podías estar alumbrado por velas de verdad y no otro tipo de apoyos de luz, los actores se podían mover muy poco. Muy poco. En cuanto hacían si hacían algún movimiento un poco brusco, enseguida se emborronaba la imagen, tenían que estar súper estáticos. Si no, todo eso se iba al garete. Ahí también hay una explicación quizá un poquito más prosaica. Hago aquí una acotación importante y que va al hilo de este tema de la iluminación, y es la labor de John Alcott. John Alcott fue recompensado con el Oscar a la mejor fotografía, en este caso, uno de los grandísimos operadores que ha dejado la historia del cine, y que además con el trabajo que llevó a cabo con Stanley Kubrick verdaderamente fue canónico en ese sentido y muy influyente. Sin ir más lejos, una película como Los duelistas de Ridley Scott, dices, tiene ojito y medio puesto en el trabajo fotográfico de Alcott y en general en el concepto que planteaba aquí Stanley Kubrick de película. Momentos estelares de la peli. La verdad es que encuentro, insisto, cada vez que la veo encuentro más que merecen la pena. Ya desde el mismo inicio te das cuenta de que no puede haber una película más de época que Barry Lyndon, con todos esos bailes, con la música, con esos vestidos espectaculares de las mujeres, incluso la forma de pasear de los actores. O sea, la forma de pasear no es propia de los años 70. Vemos cómo van caminando con las manos cogidas así hacia atrás, ¿no? En ese gesto tan propio de compositor decimonónico. Vemos que la película además se abre con algo también, en fin, muy afortunadamente muy desterrado, que es un duelo, un concepto determinante en la vida de Barry, como bien veremos, esto del duelo. Tenemos también esa secuencia romántica de Barry con su primer amor, y esto al inicio, que es Nora Brady, y esa cinta escondida en el escote. Un inicio que nos hace ver que originalmente, en esta primera juventud de Redmond, el protagonista es capaz de amar de una forma pura. Está luego después, por supuesto, el primero de los duelos. Esta es una de las grandes películas de duelos a pistola. Hay que decir que lo que os comentaba antes, es decir, la ópera prima de Ridley Scott, en este caso no se puede entender sino antes un Barry Lyndon, ¿no? En este caso tenemos ese primer duelo con el que es el prometido de Nora, ese oficial británico. Pero sin embargo constituye una farsa. Es interesante también esto, por lo que os decía antes. Vemos en esta primera parte de la película que Barry es capaz de amar de forma pura, y segundo, que entre sus defectos no está ni muchísimo menos el ser un cobarde. Eso lo vamos a ver primero con ese combate, y luego también con esa pelea, o con ese duelo, y después con esa pelea que tiene con un compañero
del regimiento, que aquí además está rodada cámara en mano, o sea, un tipo de secuencia muy concreta que podríamos haber visto en La Naranja Mecánica, por ejemplo, y sin el uso del zoom aquí por primera vez en mucho tiempo. Podemos pensar, por cierto, que este es un combate, o mejor dicho, que Barry es un cobarde tras su deserción. Puede que sea verdad, pero, oye, luego demuestra una enorme valentía cuando cambia de bando. Que bueno, no cambia de bando, sino más bien, digamos que pasa al ejército del aliado prusiano. Y sin necesidad de tener que hacerlo, salva la vida de uno de sus superiores, lo cual además le vale para ascender. Aquí sería debatible el por qué Barry salva a ese superior, el cual no le ha mostrado ninguna simpatía. ¿Lo hace por auténtica heroicidad? ¿Lo hace por sentido del deber? ¿O lo está haciendo para subir arribita, ¿no? Que al final es un poco el propósito que subyace de la película, el arribismo. En todo caso, vemos que el personaje se transforma, se va transformando a medida que se van sucediendo los acontecimientos. Posiblemente su vida, y esto también es algo propio de las grandes pelis, te da que pensar en distintas hipótesis. Su vida habría sido muy distinta si esta Nora del principio hubiera accedido a casarse con él. Sin embargo, el rechazo de Nora se acaba dando lugar a una serie de momentos decisivos para que Barry acabe tomando un rumbo, vamos a decir, mucho más práctico. El idealismo es un concepto que él puede tener al principio, pero que poco a poco va quedando más arrinconado en su corazón. Como os decía al principio, Kubrick huye del maniqueísmo, es decir, y me estoy refiriendo al protagonista, porque aquí lleva el título de la película, todo gira en torno a él. Él no quiere ponerle al protagonista un cartelito aquí que ponga soy Redmond Barry y soy un cabrón. O sea, Barry vuelve a demostrar fidelidad en un momento dado. Por ejemplo, cuando se niega a ejercer de espía de los prusianos y demuestra su lealtad, su fidelidad a este personaje de Chevalier, estupendamente interpretado por Patrick Magee con su lunar postizo. Patrick Magee, por cierto, es el que interpretaba al escritor de La Naranja Mecánica. Será con este personaje con el que empieza esa nueva vida de croupier / estafador. Y llega un momento en el que es verdad, Barry es un descreído del amor. Llega un momento en el que se dice, se acabaron las aventuras, aquí ya va llegando el momento de sentar la cabeza. Me tengo que empezar a establecer, pero a establecer bien en lo económico y en lo social. No lo he comentado, pero como buena narración literaria, esta película está dividida en dos mitades, y la segunda parte ya te adelanta cuál va a ser el sino de Barry. Algo así como donde se narran las desgracias e infortunios que acontecieron a Barry Lyndon. Son dos partes las cuales está dividida la película, que podríamos decir el ascenso y la caída. Sobre las interpretaciones de Ryan O'Neal primero y de Marisa Berenson después, Kubrick dice que no tuvo ninguna duda, después de ver ¿Qué me pasa, doctor?, para pensar que Ryan O'Neal sería un perfecto Redmond Barry. No deja de ser curioso, muy curioso, teniendo en cuenta que ¿Qué me pasa, doctor?, era una comedia deudora dirigida por Peter Bogdanovich, del Hollywood de los años 40, de aquellas screwball comedies loquísimas. Es cierto que, como casi todo el reparto, Ryan O'Neal no es una excepción, está tirando a hierático, está inmóvil. Ese inmovilismo que os decía antes y que quizá puede tener también un sentido más alegórico, pero creo que es por físico, por gestualidad, por un rostro como el de Ryan O'Neal, ese rostro de, ¿cómo decirlo?, ese rostro de joven así sano, en este caso no americano sino irlandés, creo que se adapta muy bien a esta personalidad dúctil.
de Barry que va pasando de la inocencia juvenil al más amargo cinismo de la madurez. También el personaje de Marisa Berenson, su actuación, mejor dicho, se nota que está también encorsetada. Y eso no es tanto una decisión de Kubrick, o mejor dicho, no es tanto una decisión de los actores, sino de Kubrick. Kubrick sabía muy bien lo que quería de sus intérpretes en esta película. Y en el caso concreto de Marisa Berenson, él lo que quería era que interpretara sobre todo con la mirada y no tanto recitando líneas de guión. A Kubrick el guión, mejor dicho, el guión no, lo que son los diálogos, no era lo que más le interesaba de esta película y prácticamente de ninguna de sus películas. Él consideraba que desde un punto de vista literario, y lo decía así, el guión de Barry Lyndon no tenía, desde un punto de vista literario, insisto, no tenía ningún interés. Él quería actores que expresaran solo con la mirada, y en el caso de Marisa Berenson yo creo que lo obtuvo con creces. Por ejemplo, un ejemplo perfecto es cuando se conocen y se enamoran. Cuando están allí, todos están allí en el mismo salón, todo es un juego de miradas cómplices. Hay una seducción a través de la mirada y no se pronuncia ni una sola palabra. Si tuviera que elegir qué parte de las dos que componen Barry Lyndon, una película dividida en dos mitades, me gusta más, posiblemente a día de hoy me quedaría con lo que es la segunda parte. Esta segunda parte más culebrón, para entendernos. El arrejuntado con esa mujer rica de posibles, recientemente viuda, y que ya tiene un hijo de aquel matrimonio. Y además, este hijo da muchísimo juego en la película. O sea, no deja de ser también un toque sarcástico por parte de Kubrick. Y no deja de ser curioso que el mocoso, el niño, el que se supone que menos debería ser consciente de las cosas, tenga más claro que nadie, pero vamos, con una claridad absoluta, lo que verdaderamente es Redmond Barry. Él lo dice, no eres más que un oportunista y me duele ver cómo mi madre se está poniendo en ridículo. O sea, me encanta este chaval, de verdad, no me suele pasar. A veces los niños estos contestones dan ganas de ponerte Herodes, pero es que en este caso dices, joder, es que tiene más razón que un santo, es que la ha calado rápido, ¿no? Muy gracioso que este chavalín al final parezca ser el más maduro de todos y sobre todo el más inteligente y el que le tiene calado desde el principio. Resulta interesante también la voz del narrador de la película. Este sí que de vez en cuando deja alguna perlita y es significativo que antes de que ocurra lo que ocurra en un momento dado dice que Redmond Barry acabará sus días pobre, solo y sin hijos. Es decir, nos han hecho un spoiler en toda regla, nos han adelantado lo que va a pasar. En este caso, la muerte del hijo que tiene en común, no el chaval este listillo, sino el que tiene en común con Marisa Berenson. Y por tanto, su único hijo de verdad, su único descendiente, el que llevaría su sangre. Y además tras ese accidente de caballo, un caballo que compra, por cierto, Barry, en su condición de nuevo rico, en su condición de querer aparentar que es un hombre capaz de conseguir cualquier cosa, que es un hombre independiente. En ese pecado de la soberbia y del arribismo y de la avaricia va a acabar llevando una penitencia durísima, porque es todo apariencia lo que rodea su vida. O sea, él en realidad no es nadie. Sigue siendo ese paletillo de un pueblo irlandés. En realidad lo que está haciendo es vivir de las rentas de su mujer. Mujer, por cierto, a la que engaña de primeras de cambio. En realidad no vemos auténticos momentos de felicidad de Barry con la señora Lyndon. El enamoramiento que os comentaba antes y poco más. Os decía antes que si esta es la película más sentimental de Kubrick, desde luego para mí es el que tiene el momento, uno de los momentos más duros y en dura competición con otro de Senderos de Gloria. Pero bueno, telita, la muerte del hijo de Barry en la cama es, de verdad, creo que es uno de los momentos más emocionales que nos ha dejado jamás Kubrick.
Y digo emocionales en el sentido de que apela de verdad a nuestras emociones más básicas. Y resulta un momento muy emocionante, también en parte por la dignidad que demuestra este chavalín justo antes de su muerte. Grandes personajes infantiles tiene esta película, me estoy dando cuenta. Otra vez veo un toque, y entendedme, de cierta ironía. O sea, no voy a decir humor, porque o sea, no es un momento en el que te dé mucha risa. Pero igual que ocurre con ese hermanastro que os digo, el chaval enterado, los niños de la película a veces parecen ser más adultos y ser más enteros que los propios adultos. Y en todo caso, este momento nos hace ver a Barry perdiendo de verdad. O sea, no se había sentido así tras su primer desengaño amoroso. Verdaderamente parece que ahora sí que quería algo, sí que quería a su hijo, a ese hijo que había tenido con una mujer que en realidad no ama. De nuevo nuestros sentimientos hacia el protagonista se manipulan. O sea, yo por lo menos, y pese a todo, sientes lástima por Barry. O sea, pese a estar de acuerdo con el chaval y decir, joder, eres un jeta de cuidado, tampoco te alegras de cuando le van ahora las cosas especialmente mal. En todo caso, este momento de la muerte del chaval, insisto, el chaval está más entero que los padres. O sea, eso me parece algo, vamos a decir que, en el mejor de los casos, muy irónico por parte de Kubrick. Hay mucha ironía también en el duelo final que mantiene Barry con su hijastro, ya crecido. Sobre todo a la hora de también en un momento que resulta fotográficamente majestuoso, además con esas palomas, esos pájaros revoloteando por ahí, o sea, ese corral en el que apenas se traspasa la luz. Pero bueno, lo que decía, hay bastante mala uva por parte de Kubrick a la hora de retratar este momento para mí. Quizá demasiado burlesco en lo que se refiere a la reacción del hijastro, que demuestra ahí una cobardía que, por cierto, no tuvo Barry a la hora de batirse en duelo en su juventud. Esto también es un cierre perfecto. O sea, la vida de Barry va a acabar en realidad tras este último duelo, y la vida de Barry empezó también con un duelo. Pero sin embargo, él no tuvo miedo a batirse. Y en este caso su hijo, que es íntegro y tal, o por lo menos eso parece, pues digamos que tiene que buscarse Dodotis, ¿no? En este caso. A lo mejor es que, no lo sé, quizás yo he sido, al final he sido un poquito abducido, pero si exceptuamos todo lo que ocurre con respecto a los verdaderos motivos de su matrimonio con Marisa Berenson, Barry demuestra de vez en cuando tener más valores de los que en realidad parecen. Él además odia a ese chico. ¿Y qué os voy a decir del chico con respecto a él? Y pese a no significar nada para él, y su mujer también significar cada vez menos para él, no va a dispararle teniéndolo a tiro, teniendo la oportunidad de quitárselo de en medio. La grandeza de esta película radica también en la ambigüedad de su personaje. Muchas veces no puedes predecir siempre cómo va a actuar Barry. No sabes qué tipo de sentimientos o qué reacciones va a tener. Dices, ¿cómo no va a traicionar al Chevalier este? Pues no le traiciona. ¿Cómo va a dejar irse de rositas al hijastro este que le ha montado todos los numeritos del mundo? Dispara al aire. En este caso, en todo caso, su piedad, por así decirlo, no es correspondida de forma recíproca, porque el hijastro falla garrafalmente. En su tiro, Barry dispara, lo que hace en este caso no al aire, dispara al suelo, y cuando el hijastro tiene la oportunidad se acierta y le dispara a Barry. Qué bien, por cierto, está rodado todo este momento. Es un momento verdaderamente tenso, rodado en tiempo real, sin apenas montaje. Se hace largo porque en realidad es un momento largo, pero no quiere decir que se haga pesado, y esa es la gran diferencia. Y el gesto del hijastro,
¿Qué nos quiere venir a decir? Quizá nos viene a decir que la generación posterior a la de Redmond Barry a lo mejor no es mucho mejor que la de su padre. Otros vendrán que bueno me harán. Pese a todo, lo visto, quizá las generaciones posteriores pues van a tener una escala de valores incluso inferior a la de Barry. Y eso entroncaría también con el pesimismo innato de Stanley Kubrick. El resultado final de Barry, 500 guineas de por vida, que posiblemente no esté tan mal, aunque se dice luego que murió pobre, un regreso a Irlanda, que tal como están las cosas tampoco está tan mal, pero mutilado, sin una pierna. Barry ha dejado de ser un hombre entero. Pero a tenor de todo lo que hemos visto, yo creo que al final lo de la pierna no parece ser que sea lo que más le duele. No es lo único que ha perdido por el camino y desde luego no es lo más importante que ha perdido en ese camino. Y hasta aquí la crítica a la carta de Barry Lyndon. Juanjo de Asturias, para no confundir con otros Juanjos que también pululan aquí por el canal y hacéis muy bien en pedirme además críticas a la carta. Juanjo, amigo, 1.000.000 de gracias de verdad por permitirme hablar un ratito de Kubrick. Me has dado la oportunidad de poder volver a usar esta camiseta. He tenido que desapolillarla, pero estamos en veranito y yo creo que no es mal color y sienta muy bien. Y lo que mejor sienta del todo es volver a hablar de Stanley Kubrick y de peliculones como Barry Lyndon. Así que 1.000.000 de gracias, Juanjo, y espero que os haya gustado, no solamente a ti, sobre todo, sino al resto de vosotros. Ya sabéis, más críticas a la carta, ya sabéis dónde localizarme. Hay unas instrucciones muy precisas debajo de este cabezón. Si queréis más vídeos de este estilo, también los podéis apoyar de la siguiente forma. Es suscribiéndoos al canal y darle un like si os gustan estos análisis. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine si así me lo requerís y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.